Buenos días, mi nombre es Nicolás Humberto Bautista Quintero. Voy a hacer la explicación del proyecto 2 de métodos numéricos, que en este caso se trata de la detección de bordes en imágenes. Inicialmente vamos a explicar qué es una imagen. Entonces, una imagen en escala de grises va a ser una configuración de una matriz que podría ser de tamaño m por n, donde los coeficientes de esta matriz va a poder eh, moverse en un rango entre 0 y 255. Como podemos observar en este ejemplo, en la figura 1, nosotros tenemos una matriz de 6 por 6, donde los ceros van a representar los puntos negros y los 255 van a representar puntos blancos, como podemos observar en estos dos. Lo que está en medio va a ser esta escala de grises que nosotros buscamos para representar la imagen. Esto nos va a permitir utilizar estos puntos o esta matriz para encontrar esa detección de bordes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un borde, generalmente se van a generar cambios bruscos. Por ejemplo, lo podemos observar en esta imagen. Acá va a pasar de blanco a negro, lo que va a representar que está cambiando de 0 a 255 de un momento a otro, o, dicho de otra forma, de un píxel a otro. Esto es lo que nos va a interesar. Pero, eh, ¿cómo vamos a conocer dónde están esos bordes o dónde están esos cambios bruscos? Para ello nosotros vamos a usar las derivadas. Eh, Nosotros tenemos un pequeño inconveniente y es que nosotros como tal no tenemos una función que nos represente esta imagen, sino que es un conjunto de valores que nosotros ya conocemos. Entonces no podemos aplicar una derivada de una función analítica como lo haríamos, por ejemplo, con x al cuadrado, sino que nosotros, por la representación discreta de esta función, vamos a utilizar métodos numéricos para obtener estas derivadas. En este caso, vamos a usar cuatro esquemas de derivación, que va a ser diferencias hacia adelante, diferencias hacia atrás, diferencias centrales y diferencias centrales expandidas. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es hacer la derivada parcial respecto a x y respecto a y en cada caso o en cada esquema, porque pues tenemos eh, una imagen que se representa en un plano. Entonces, para diferencias hacia adelante, lo que nosotros hacemos es que nosotros comparamos eh, nuestro píxel actual con el que está adelante, por eso su nombre, y lo dividiríamos entre su diferencia. Sin embargo, para cada uno de estos casos, bueno, solo para diferencias adelante y hacia atrás, lo dividiríamos entre uno, que es la distancia entre píxel y píxel. Entonces, obtenemos estas dos ecuaciones, que van a ser las derivadas parcial de nuestra función discreta respecto a x y respecto a y. De forma similar, vamos a tener las diferencias hacia atrás. Estas se van a caracterizar ya porque nosotros vamos a tomar el píxel actual y lo vamos a comparar con ese píxel anterior. Entonces, es la misma idea que diferencias hacia adelante. Ahora, algo importante aclarar acá es que nosotros vamos a tener un error de h. En este caso, porque este error de h es, por decirlo así, bueno, el valor real que debería tener esa derivada con respecto a el valor que nosotros calculamos. Y ya veremos por qué las otras son más exactas. Acá, lo que nosotros hacemos en diferencias centrales es que nosotros ya no tomamos el punto actual, sino que tomamos sus extremos. Entonces vamos a tomar el siguiente y el anterior y los comparamos. Por eso es que se divide entre dos, porque ya no hay una distancia de un píxel, sino que hay una distancia de 2 píxeles. Finalmente, ya en diferencias centrales expandidas, lo que nosotros hacemos es que nosotros, por series de Taylor, expandemos esta función discreta y lo trabajamos de igual forma. Como podemos observar, en este caso, cuando nosotros expandimos, nosotros lo que hacemos es que nosotros tomamos ese error y lo podemos, por decirlo así, elevar
a ciertos valores. Entonces, para acá es un error de h. Acá es un error de h cuadrado y aquí es un error de h a la 4. Entonces, como estos son valores entre 0 y 1, cuando nosotros los elevamos, lo que hace es que se convierte en un número más pequeño. Por tanto, podemos estar seguros que, por ejemplo, la representación de centrales extendidas va a ser más exacta que la de centrales hacia adelante o hacia atrás. Lo que nos importa al nosotros obtener estas derivadas es la magnitud de su gradiente, para saber qué tan brusco fue ese cambio en el eje X y en el eje Y. Entonces simplemente obtenemos como si fuera un vector, o la magnitud de un vector, que es la raíz de nuestra derivada de nuestra función eh, respecto a x al cuadrado más nuestra derivada de nuestra función respecto a y al cuadrado. Y para la detección de bordes nosotros vamos a hacer esto. Entonces, un borde en IJ va a ser igual a, entonces, 255, que representaría un blanco, si esa magnitud es mayor a un umbral que nosotros vamos a seleccionar. O 0, o sea, un negro, si la magnitud es menor o igual a ese umbral que nosotros vamos a seleccionar. Esto lo vamos a ver en la parte del código, para pues tenerlo más, para verlo de forma más general. Bueno, entonces, estas son las imágenes que yo voy a utilizar. En este caso es un logo, el de Volkswagen, y una mariposa, que pues requiere una mayor complejidad. Entonces vamos al código. En este caso estoy utilizando Visual Studio para ver de forma más sencilla el código. Entonces importamos estas tres librerías y esto lo que crea es una función que nosotros llamaremos más adelante. Acá lo que hacemos es que como nosotros, si observamos, estamos trabajando en escala de grises para obtener esos bordes, lo que nosotros hacemos es convertir, en este caso, la imagen de la mariposa a escala de grises, como vamos a ver más adelante, para obtener su gradiente. Obtenemos el tamaño de la imagen, como les dije anteriormente, pues se va a convertir en una matriz de m por n. Y acá cambiamos, eh, convertimos el tipo de la imagen a int64 para que no tengamos problemas de overflow y quepa en la memoria, porque pues en general son números muy grandes. Listo. Entonces, acá, esto simplemente es un añadido para que no se truque en valores de ceros o enteros. Aquí ya hacemos la implementación de los 4 esquemas de validación que hablamos anteriormente. Entonces, yo los nombré div adelante, div atrás, div centrales 2 y div centrales 4. Y simplemente fue añadir al código las ecuaciones que mostré anteriormente, donde, como podemos observar, pues se tiene la derivada de x. Entonces tomamos la imagen en 1 y en -1. Y después, bueno, sin tener en cuenta, este es para x, entonces por eso no se tiene en cuenta este. Y de igual forma, eh, acá encontramos diferencias adelante para y, entonces por eso no tenemos en cuenta este acá. Aquí hacemos de forma similar, no me quiero extender tanto en este punto. Y acá lo mismo, acá están las ecuaciones que se habían mostrado anteriormente. Acá ya calculamos la magnitud del gradiente para los diferentes puntos, como se mostró anteriormente. Y acá ponemos ya lo que nosotros estamos buscando, que es ese valor de esa comparación, perdón, de si ese gradiente es mayor o menor o igual al del umbral, pues va a terminar siendo un blanco o negro para que se vea ese borde. Bueno, acá generamos los gráficos simplemente para tenerlos y
Y acá lo que hacemos es que, que, que pues cargamos la imagen inicial, pero ya en su formato int64. Entonces acá mostramos los bordes y se guardan los resultados. Digamos que toda esta parte es la que va a generar ese, por decirlo así, ese gráfico donde se va a ver el plano de la imagen, pero ya solo su borde. Y esta es la parte donde se va a ejecutar. Entonces, en este caso tengo el archivo que lo va a buscar en el computador en una carpeta que se llama logo.jpg y la imagen compleja que va a ser mariposa.jpg. Acá, estos son los esquemas que vamos a utilizar. Entonces lo guardamos en un array donde pues va a tener los diferentes esquemas. Acá, inicialmente lo que nosotros hacemos es que nosotros vamos a ejecutar este código utilizando los 4 esquemas que tenemos y los vamos a comparar con un umbral de 10. Ahora vamos a explicar lo que representa este umbral. Ese umbral lo que hace es que hace que sea más o menos sensible a los bordes o a esos cambios bruscos. Entonces, si nosotros tenemos un umbral pequeño, lo que va a hacer es que va a ser muy sensible. Esto puede ser útil para pues imágenes que sean muy complejas como la de la mariposa, pero también pueden introducir ruido en nuestra imagen o en esa detección de bordes, ya que al ser sensible, pues los toma como si fueran parte de ella. Eh, al ser mayor, pues nos evitamos el problema de que no tengamos esos errores por ruido, pero puede que tampoco llegue a tener la capacidad de encontrar los bordes, porque pues es una diferencia no es tan significativa o tan brusca, lo que genera pues que no los diga que no es un borde y que la imagen totalmente negra. Bueno, entonces nosotros tomamos un valor de 10 y acá utilizamos el logo, los esquemas que vamos a utilizar, la, perdón, su, eh, su umbral y acá simplemente puedes añadirle un valor, un nombre para que sea más fácil de encontrar, porque nos va a generar en total 14 imágenes entre esta prueba que nos va a generar eh, 8 imágenes y esta que nos va a generar 6. En esta prueba lo que nosotros vamos a hacer es que ya no vamos a cambiar el esquema, sino que vamos a utilizar el de diferencias centrales y vamos a cambiar el umbral para ver cómo lo afecta. De modo que entonces ya vamos a utilizar un umbral de 0, que sería un extremo 10 para que se vea más o menos, bueno, similar a este, y 255 para que sea prácticamente insensible o para que sea insensible. Y básicamente ese sería el código. Entonces, acá tenemos todo. Tenemos la detección de bordes, logo y mariposa. Lo que yo voy a hacer es, voy a guardar acá, cerramos y lo que yo hago es utilizar el CMD para poder ejecutar mi código. Entonces, en este caso es detección bordes. Entonces ponemos Python detección barra baja bordes y lo que va a hacer esto es ejecutar mi archivo Python. Tenemos que tener en cuenta que debemos tener instaladas las librerías y además también el Python, pues que en este caso es un poco más fácil trabajar con el CMD. Entonces lo corremos. Tenemos que añadirle el tipo de archivo que es, entonces es detección barra baja bordes punto Python, o sea punto .py, para que lo lea. Si no, no funcionará. Acá en este caso ya lo corre. Entonces ejecuta el umbral con diferencias centrales y en este caso el otro. Bueno, acá no se ha actualizado, sin embargo, ya cuando lo abro,
podemos observar que se han creado las diferentes imágenes. Entonces, este es con el logo con diferencias hacia adelante con un umbral de 10. Como podemos observar, ya se notan esos cambios. Acá, por ejemplo, se genera ese cambio. Acá, acá. Y en general, digamos que se logra observar ese borde, pero podría ser más exacto. En este caso, este es para la mariposa con diferencias hacia adelante. Como podemos ver, en general mantiene bien los bordes donde hay cambios bruscos, como podría ser en sus líneas que representan sus alas o afuera, que ya sería su contorno como tal. Eh, y de igual modo, este sería con diferencias atrás, que si podemos compararlo, en general son muy similares respecto al error. Entonces, digamos que no hay una diferencia así tan grande al momento de elegir entre uno u otro. Vamos a observar, los resultados van a ser similares. Acá, igual con diferencias hacia atrás para la mariposa. Ahora, vamos a buscar los que son con diferencias centrales. Entonces, este ya es con diferencias centrales para el logo, donde podemos observar que en estos puntos, sobre todo, esta línea es un poco más definida, lo que demostraría que el error es más pequeño y pues que podría ser más útil utilizar diferencias centrales respecto a los otros. Sin embargo, pues también toca tener en cuenta que esto va a utilizar un mayor procesamiento, entonces debemos tener eso en cuenta al momento de elegir si una u otra. Esta es para diferencias centrales para la mariposa, como podemos observar. Es muy similar, sin embargo, se llegan a perder estos detalles que, si observamos, acá eran un poco más precisos. Entonces, realmente puede ser un error en tema de programación, sin embargo, también puede ser por cómo está configurado la imagen. Acá vemos diferencias centrales extendidas. Ya se puede ver, considero yo, un borde más definido. Sin embargo, se llegan a perder ciertos detalles, como podría ser la V de acá. Esto puede ser dado sobre todo por el umbral. Si nosotros lo bajáramos, lo más probable es que nosotros obtendríamos los detalles que se perdieron. Sin embargo, esto también puede ser malo, como vamos a ver más adelante, explicar más adelante. Y diferencias centrales eh, extendidas para la mariposa. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros cambiamos los umbrales. Entonces, como podemos observar, cuando nosotros utilizamos diferencias centrales, pero con un umbral de 0, el logo o el borde del logo se genera muy bien. O sea, se genera ese borde, sin embargo, nosotros podemos observar que aquí se generan picos. Y eso es lo que yo les estaba comentando anteriormente sobre los picos. Estos picos, perdón, este ruido nos va a generar picos que pues pueden generar esta distorsión que no es muy deseable. Por ejemplo, acá ya podemos observar algo muy brusco, que es que sí, se ven bien los bordes, pero también todos estos puntos son de ruido, entonces realmente no llega a valer la pena. Aquí esto ya como lo vimos anteriormente es para 10 y esto es para 255, donde el umbral es tan insensible y el gradiente no llega a esos extremos, de modo que no se genera la imagen, en este caso con los bordes que nosotros estamos buscando, la, ni para el logo ni para la mariposa. Por ejemplo, pues ya simplemente para finalizar, vamos a hacer el cambio de 10 a, de estos valores, por ejemplo, a 2,
a 5 y a, a 15, pues para ver otro tipo de umbral y que se puedan hacer diferentes comparativos respecto a estos. Guardamos, cerramos. Voy a eliminar estas pues para que se vea que son diferentes. Acá volvemos a correr nuestro código con Python detection bordes.py. Lo corremos, genera entonces en este caso nuestras 14 imágenes. Acá lo podemos ver de forma automática. Y en este caso, como no cambió no, no va a diferir. Sin embargo, por ejemplo, para ya un t igual a 2 podemos ver que ese ruido se disminuyó bastante y en general obtuvimos una imagen mucho más nítida de los bordes, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, de cierto modo, esta detección de bordes también se trata de buscar cuál es el umbral que a nosotros nos interesa para encontrar el detalle sin añadirle ruido que nosotros buscamos. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos cero, toda esta zona era blanca y los bordes se veían bien. Elevándolo a 2, también obtuvimos algo de ruido, pero también un ruido mucho más disminuido, pero con mucha definición en los bordes, como podemos observar. Con 5 ya se pierden pequeños detalles, pero aún se siguen manteniendo muchos de ellos. Entonces puede que valga la pena. Al igual que en la mariposa, como podemos observar, sobre todo en imágenes complejas, eh, pues nosotros no añadimos demasiado ruido, pero sí obtenemos imágenes mucho más detalladas de esos bordes. Y al final con 15 ya se empiezan a perder un poco más esos detalles con líneas que se podría decir que son un poco más finas. Digamos, eso es otra cosa que se podría comentar. Las líneas que se obtienen son mucho más finas. Acá, por ejemplo, en 2 podemos ver como que son como si estuvieran subrayadas, a diferencia de umbrales mayores. Y para umbrales igual a 15, por ejemplo, para la mariposa, que tiene muchos detalles, funciona para obtener su borde exterior, que sería donde hay mayores cambios de gradiente, pero pues también perdemos mucho detalle. Sin embargo, no estamos añadiéndole ruido a esta imagen. Con esto finalizaríamos la presentación del proyecto. Espero haya sido de su gusto y muchas gracias por su atención.